Bueno, buen día o buenos días porque ya es el mediodía. Estamos agradecidos a Dios por poder compartir este tiempo, estar conectados y pasar estos minutos con ustedes junto con Adriana. Hola a todos, buenos días. Le damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestro quinchito. El otro domingo estuvimos de afuera con las campanitas, con el viento, con los pajaritos, y este domingo decidimos hacerlo acá, uno que está más fresquito, y nuestro lugar íntimo es mi tabernáculo, mi lugar, mi espacio para encontrarme con el Señor. Entonces están un poquito conociendo nuestra intimidad, nuestra casa, y le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo del otro lado, a todo el ministerio PDA, que los extrañamos un montón, ¿no? Mucho. Sí. Extrañamos mucho y el poder estar juntos se extraña. Esto cada vez se hace un poco más largo. Sí. Pero bueno, también tiene que ver lo que nos dice el gobierno y toda esta prevención que es para que sea para nuestra salud y lo estamos compartiendo. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, a todo el ministerio, a las iglesias que le damos cobertura en todas partes de acá de Argentina, afuera también, porque a raíz de todo lo que está pasando estamos conectados en todas partes del mundo. Todos los pastores y los líderes de todas partes están teniendo relación a través de internet, entonces hay que aprovecharla y estar juntos a través de este medio. Sí, han aparecido amigos que hacía muchos años que no nos veíamos y a través del Facebook se están comunicando, nos estamos relacionando, así que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿No? Sí, es verdad. Querías compartir una palabra hoy, ¿no? Sí, el domingo pasado estuvimos hablando de la gracia y hoy queremos hablar también sobre la gracia, pero especialmente en una mujer. Esto se encuentra en Mateo capítulo 15, en el versículo 22, 23 y 24. ¿Lo leo? Sí, señora. Yo voy a empezar del 21. Si te gusta más. Sí, del 21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Sí, lo que encontramos en esta historia me llama poderosamente la atención, porque Jesús sale un poco él estaba en el mar de Galilea, en Nazaret. Él sale de ese lugar y va como si fuera casi a la frontera de Israel, y esta mujer era gentil. Esta mujer, por eso nosotros encontramos en este relato lo que Jesús le dice a la mujer. Mujer, yo no puedo hacer nada contigo porque no perteneces al pueblo, no perteneces a los elegidos, parece que le estuviera diciendo. Creo que cuando uno recibe una palabra así es como que, bueno, no sé, por lo menos como pienso yo, hubiera pegado media vuelta y me voy, diciendo, bueno, no quiere hacer nada, no me quiere ayudar. Vemos al Señor de una manera que, si lo miramos humanamente, parecía que no quería hacer nada con esta mujer. Sin embargo, encontramos que en el propósito y en el diseño, en lo que Dios tenía preparado, porque
el Señor conocía en el futuro. Cuando nosotros vamos hacia el futuro nos damos cuenta que Dios le da una palabra, Jesús le da una palabra a Pedro que iba a llegar a los gentiles. Después no solamente Pedro iba a llegar a los gentiles, sino que también el apóstol Pablo iba a ser uno de los hombres apóstol que Dios lo iba a enviar a los gentiles para que pudiéramos recibir la palabra de Dios. Todo esto tiene algo extraordinario porque nos damos cuenta que en un lugar donde adoraban otro tipo de dioses, adoraban dos dioses muy fuertes para los cananeos, y los cananeos, acuérdense que pertenecen a la tribu de los hijos de Noé, ¿no? A Canaán. Entonces nos damos cuenta que esta mujer experimentó algo extraordinario. Yo cuando veo la fe de esta mujer se para y no le importa lo que el Señor le dice, sino que ella reclama algo, le dice algo. Primero, cuando lo reconoce, le dice: tú eres el Hijo de Dios y necesito tu ayuda. Ten misericordia de mí, tengo mi hija que está atormentada por un espíritu y necesito que hagas algo. Y cuando miramos este pasaje, el Señor le dice: no está bien que yo he sido enviado a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero aquella mujer, mire cómo le responde, porque el Señor dice: no está bien dar la comida a los perros. Sin embargo, ella reconoce que no es digna, reconoce que tiene que suplicarle al Señor. Y le dice: Señor, aún los perrillos comen de la mesa cuando caen de la mesa de sus amos. Estaba pidiendo misericordia. Lo que vemos nosotros es la gracia, vemos el amor de Dios. La palabra de Dios nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vemos en este pasaje, vemos el amor tan maravilloso, vemos la misericordia de Jesús. Sí, aparte, ¿por qué leí el verso 21? Yo soy un poquito, cuando... La histórica. Sí, nosotros charlamos y José va al grano y a mí me gusta, no sé, tipo cuento, meterme en la historia y sacarle el jugo en cada detalle, porque por eso quería leer el verso 21, porque acá Jesús viene de una confrontación con los fariseos, con los escribas, que acusaban a los discípulos, y entonces es como que no encontraba, dice: ustedes también están sin entendimiento. No entendían los discípulos que no lo que sale de afuera contamina al hombre, sino lo que salía de adentro. Y es como que también en este tiempo Dios está mirando el corazón. Dios está mirando porque estaba en el lugar en Jerusalén con gente que supuestamente tendría que haber conocido, tendría que haber aprovechado que estaba Jesús. Estaba Jesús, era el Hijo de Dios, era la persona tan fantástica para sacarle el jugo. Sin embargo, estaban debatiendo cosas tan sin importancia y el Señor como que no podía llegar a entender. Entonces dice que salió Jesús de allí y se fue a la región, se fue a un lugar donde no estaba acostumbrado que vayan, donde era la primera vez que se alejaba de Israel, ¿no? Sí, era como que estuviera, vendría a ser... en la frontera. Claro. En las afueras de la ciudad. Y estaba una mujer que esta mujer no es que lo buscó a Jesús, no es que se acercó a Jesús o lo fue a buscar donde estaba, no. Jesús fue y se encontró con esta mujer. Es verdad, Dios halló gracia, el Señor Jesús halló fe en esta mujer, pero a mí me hace pensar en Jesús todas las veces que deja un lugar y nos encuentra. Porque es como lo que dice en Romanos 10:20, yo me comparaba con lo que decía, ¿no? Esta palabra de Jesús con la mujer. En Romanos 10:20 me encantó porque dice de Isaías, dice: Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Y esto me hace ver la misericordia, la gracia del Señor que nos encontró a cada uno de nosotros, a vos que estás mirándonos, nos encontró y Él de verdad dejó y se vino a la frontera de nuestra alma y nos encontró. Y dice que esta mujer comenzó a gritar: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y yo veo no solamente una mujer, yo veo una mamá que aunque su hija no sé lo que debe haber hecho para estar poseída de un demonio, pero cuando una mamá tiene un hijo, no importa lo que el hijo haya hecho, no importa la circunstancia o lo que el enemigo quiera frenar o atar esa vida. Una mamá tiene el deseo del hijo y el ver la liberación del hijo es el deseo de ella. Y esta mujer se encontró con una necesidad de su corazón y se fue corriendo a decirle: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y es como decías, dice el 23, no solamente que Jesús le negó primeramente, dice: Jesús no le respondió palabra. A veces, cuando nosotros nos refugiamos a Dios y venimos a orar en oración, a veces nos encontramos con silencios. Como por ejemplo esta mujer se encontró que el Señor no le dirigió la palabra. No le respondió nada. No le respondió nada. A semejante interrupción de la mujer gritando que necesitaba desesperadamente que el Señor tuviera misericordia de su hija, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces dice: acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y en otra versión decía: decile que se vaya, Señor, porque viene gritando detrás nuestro. Y a mí me impresiona a los discípulos, porque dicen: dale, despedí la voz, porque nos está molestando, está gritando fuerte detrás nuestro. Es como que es una mujer que no se quedó callada, sino que estaba molestando, estaba violentando, ¿o no? Claro, ella tenía, creo que porque era un lugar muy idólatra, Sidón, y esta mujer quizás oyó hablar del Señor Jesús, quizás oyó hablar de los milagros, porque si vamos al capítulo 9 de Mateo, nosotros encontramos un gran milagro en otra mujer, que te acordás que es cuando Jesús lo viene a buscar un hombre que era un intérprete de la ley, era Jairo. Sin embargo, él viene a buscar al maestro porque su hija estaba muerta, y en el camino el Señor se encuentra con otra mujer. Sí. Y esta mujer tampoco ella se sentía digna, sino que quería tocar el manto del Señor, o decirlo de alguna manera, los flecos de su vestido, la parte que toca el suelo, porque se sentía indigna, porque tenía una enfermedad que para los hebreos era una enfermedad indigna. Sin embargo, allí hay una palabra bonita y hermosa, porque cuando el Señor pasa y esta mujer toca el manto, el Señor le dice: mujer, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y ella le cuenta toda la historia del Señor. Esta mujer viene pidiendo misericordia a Dios. Quizás ella no sabía de qué manera Jesús la iba a sanar a la hija o la iba a liberar, si iba a ir hasta la casa o eso. Sin embargo, allí sucede el milagro. Fíjate que ni siquiera el Señor tuvo la necesidad de ir a la casa. El Señor le declara, Él le dice una palabra que es: lo que creíste, lo que estás confiando, te sea hecho, ¿no? Y eso también me lleva al libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 1 dice: ¿qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Ella no vio, pero creyó. Ella entendió que solamente una palabra de Cristo podía cambiar la historia de su vida, podía cambiar. Nosotros no sabemos en este momento cuántas personas están del otro lado con diferentes necesidades, con miedos, con temores, con angustia, con enfermedad, quizás sin alimento, porque están pasando un momento difícil económicamente. No sabemos cuál es tu necesidad.
pero podemos reconocer algo extraordinario y todo lo podemos tener. Es el poder maravilloso de nuestro Dios, es el poder de la palabra, porque dice la Escritura que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Sí. Aparte que no solamente se encontró con el silencio de Dios, es como vos hablabas, y dice, cuando él le dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es verdad, él vino para el pueblo de Israel, ahí todavía no estaba el mensaje a los gentiles, ¿no? Claro, todavía no había llegado. Claro, y eso sucede después del Pentecostés. Sin embargo, ella tuvo una perseverancia. De alguna manera yo había notado, cuando Dios me habló hace mucho tiempo con esta palabra, dice, ella lo prendió a Jesús. Es como capturó de manera violenta la atención de Jesús, ¿no? Es como que no le importó su silencio, no le importó los discípulos que le hacían callar, no le molestó que Jesús le dijo, no está bien no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no te puedo dar a vos. Entonces ella le dice... Es como que no merecía el milagro. Si lo miramos a Jesús, es como sí, que no te mereces. No, se lo está diciendo, claro. No le está diciendo cómo, le está diciendo. Entonces ella vino, hizo algo impresionante porque se postró, que es una actitud de adoración. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y no solamente tuvo una fe y una violencia para arrebatar el corazón de Jesús, sino tuvo una humildad y una manera de llegar a Jesús, que Jesús vuelve otra vez y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perritos. No está bien, es lo que hacen nuestros hijos cuando uno come, los hijos que están en la mesa le dan un poquito de migaja o de comida a los perritos. Ella dijo, sí, está bien, Señor, pero aún los perritos abajo de la mesa, dice, comen de las migajas que caen de sus hijos. Es como que ella, yo sé que sos tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, ok, vos le das a tus hijos, le das el pan, ok, yo me quiero conformar con tus migajas. Es como... Con las obras. Con las obras, pero las obras de Jesús no son sobras, ¿o no? Claro. Las obras de Jesús no son... Era extraordinario lo que podía hacer. Entonces fue que ahí el Señor le dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice, oh mujer, grande es tu fe, quiere decir que el Señor, todas estas interrupciones que hizo, el silencio, estaba probando también el corazón de esta mujer. Porque también me hace acordar cuando el centurión, ¿no? De que fue a orar por su criado, también dijo, no he hallado en todo Israel una fe como este hombre. Siempre la fe en Jesucristo es como para cada persona, porque Dios es un Dios personal, a cada uno tiene un trato personal. Y en medio de tanta oscuridad, de tanto caos, de tanta pandemia, de tanta cuarentena, de tanta zozobra, incertidumbre, porque no se sabe cuándo va a detenerse, Dios quiere ser un Dios personal para vos, mamá, para vos, papá, para vos, para vos. Un Dios personal que tiene un trato muy personal con cada uno, y con cada uno sabe hasta dónde llegar. Y quiere desarrollar en nosotros esa clase de fe para que podamos tocar el corazón y ver milagros. Porque ella cuando viene dice, socórreme, lo dice de tal humildad, con tanta compasión, que es como vieron esa canción, a lo mejor muchos no se acuerdan porque es una canción vieja, esa Tal Como Soy, que se cantaba en las canciones de Billy Graham. Tal como soy, sin más decir. Es tal como soy. Soy esto, soy una mujer sirofenicia, descendiente de los griegos, no me corresponde, pero así como soy, me humillo ante vos, me postro porque quiero un milagro, porque amo tanto a mi hija que quiero un milagro. Y esto, no sé, me viene a mi corazón
Todos conocemos la historia de San Agustín, el gran santo que tantos libros escribió. Pero en su tiempo, en su juventud, fue un hijo que le dio muchos dolores de cabeza a su mamá, muy perdido en los vicios. Y esta señora, la mamá Mónica, fue al arzobispo Ambrosio y le dijo que estaba muy dolida por el hijo, que estaba tan perdido en los pecados. Y este sacerdote le dijo: ten confianza, mujer, nunca se va a perder un hijo que es un hijo de tantas lágrimas. Y ella se quedó con esa palabra que le dijo este sacerdote, diciéndole: no se puede perder un hijo que es un hijo de tantas lágrimas. Y Dios escucha las oraciones. Quizás buscamos consejo en distintos lados, pero Dios escucha las oraciones que está mezclada el corazón con la oración. Porque el Señor mira lo más profundo, porque miró la profundidad de esta mujer y miren que los fariseos, los sacerdotes, los escribas no entendían nada y el Señor se fue a las fronteras de este lugar para encontrarse con una mujer, y esta mujer capturó el corazón del Señor tanto que los discípulos no lo entendían. Decían: despedila, ¿no ves que está haciendo mucho ruido detrás nuestro? Es impresionante, porque es como decía, a mí si el Señor me dice eso, capaz que me escondo en un rincón. Ay, sí, no fui correspondiente, No, ella seguía insistiendo. Y esto me habla de una fe persistente, ¿no? Los americanos dirían que era muy racista. ¿Por qué? El Señor. Claro. Y sí. Humanamente, como que él le dio a entender que no podía hacer nada por ella, ¿no? Quizás yo creo que también lo que el Señor estaba viendo era la fe tan extraordinaria que esta mujer tenía. Cuando nosotros miramos la palabra, me vino un versículo que yo aprendí de memoria, que está en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Cuando en este tiempo el Señor nos dice una palabra en medio del problema, en medio de la adversidad, el Señor siempre tuvo una palabra en medio de la tormenta. En el medio de la tormenta le dice a los discípulos: tienen que tener fe, simplemente fe. Entonces, en el medio de esta tormenta tan difícil es donde nosotros tenemos que escuchar esa voz de nuestro Dios que nos está diciendo: no tengas miedo, no tengas temor. Él dijo un día: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice: no se turbe vuestro corazón. Cuando uno se turba por la incredulidad, por la duda, por tantas cosas adversas que pueden estar a nuestro alrededor, lo único que nosotros podemos mirar es en fe y ver que lo imposible Dios lo puede hacer posible. Sí, yo sé que son momentos duros y momentos difíciles, pero en el medio de una tormenta, a mí me gustó esta palabra, porque esta mujer estaba en un lugar donde adoraban otros dioses. Sin embargo, ella fue a un lugar diferente. No era como ahora que sabemos quién es Jesús. En ese tiempo hablaban mal del Maestro, hablaban mal de Jesús. Mucha gente, ni los mismos judíos creían que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ella lo reconoce como el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de David. Le está hablando: tú eres el prometido. No sé cómo sabía ella, pero ella le dice una palabra: tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando eso nosotros lo podemos reconocer en nuestro interior y saber que hay un solo Dios que nos puede dar la paz, un solo Dios que puede perdonar nuestros pecados, un solo Dios que puede sanarnos, que puede liberarnos, que puede hacer en nuestra vida algo extraordinario, tenemos que hacer como esta mujer. Aunque somos indignos, Él puede hacer lo imposible a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. A través de esta imagen y esta voz que ustedes nos están escuchando a través del celular, de la pantalla, a donde estén.
hay un poder extraordinario, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Sí. Había notado acá que dice, la fe le hacía esperar migajas y la humildad le hacía contentarse con ellas. Es como que tenía fe y tenía humildad. Y yo creo que este es un tiempo donde vamos a ver, pero milagros tremendos. Y es nuestro deseo que del otro lado también, que no te llenes tanto de todo lo negativo que se escucha, y sino que al contrario, que te fortalezcas en fe, como esta mujer que dice que su fe se asemejaba a un río que se ensancha con todos los diques poniéndole presión, pero que al fin barre con todos los obstáculos. Y creo que es eso, creer como creía Abraham. Dice que creyó contra viento y marea. Y este es un tiempo para creer que hay milagros sorprendentes. Dios va a usar a quien quiera. Dios va a sanar a muchas personas. Dios va a contestar. A veces, oraciones que pensamos que Dios la tiene olvidada. O a veces pensamos que por estar lejos de nuestros hijos o por estar lejos de nuestros nietos no podemos ayudarlos. Y ¿sabes una cosa? Podemos llegar a Dios en oración y tocar su corazón de manera violenta y causar milagros tremendos en el mundo espiritual. Y eso lo vamos a hacer en esta cuarentena. Yo lo creo firmemente, que vamos a quedar anonadados de lo que Dios hace, porque ese es el ambiente natural del Señor. El ambiente natural de Dios son milagros. A veces nos acostumbramos a esto, lo que es materia, lo que es nuestra vida de acá, pero nosotros somos de otro ambiente, de otra naturaleza, y la naturaleza de Dios es continuamente creativa, asombrosa, milagrosa. Tenemos un Dios tan grande dentro nuestro, tan ilimitado, que cuando tengamos esa fe en ese Dios tan grande, lo que nos parece tan imposible va a ser posible. Porque con fe todo es posible. Entonces, los milagros que aguardamos están ahí, a la vuelta de la esquina. Tenemos que seguir perseverando. Pareciera que Dios hace silencio, no importa, sigamos clamando. Sigamos clamando porque sabemos, dice su palabra, hay un versículo en Juan 6:37 que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo tengo garantizado, por él mismo, que si yo voy a él no me va a echar fuera. Al contrario de lo que esta mujer que recibió, porque todavía no estaba abierta la gracia a los gentiles, él me dice que todo el que me viene no le echo fuera. O sea, él me acepta, yo voy a su presencia y me acepta. Y todo lo que el Padre me da, dice, él me lo da. Entonces, el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre le da, lo tiene Cristo. Y lo que tiene Cristo, como no me echa fuera, también es parte mía. Yo me apodero de eso. Soy violenta en el poder que emana de Él. Entonces, hay que capturar su corazón y creer más que nunca. No importa los obstáculos, no importa los silencios, no importa las dificultades, no importan las presiones. Que nuestra fe sea tan grande como un río, que no importa los diques que se puedan oponer, que uno tenga esa fe que pueda arrasar con todos los obstáculos y apoderarme de los milagros que salen de su corazón, porque como padre no tiene otra cosa que darnos, es darse a sí mismo, y a sí mismo es milagroso, es milagroso. Yo no estoy viendo a mis nietos, no son hijos, son nietos. Y cuando alguno va para el lugar donde están mis nietos, que uno vive cerquita, yo trato de darle algo, saco algo de acá porque quiero hacerle llegar mi amor. Y Jesús no se compara. Y Dios como Padre, nosotros somos sus hijos. Así como nosotros nos comportamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, Dios es igual. Él anhela que le creamos. Podemos llorar todo lo que querramos. Pero esta mujer no solo lloró, no solo clamó. Esta mujer tuvo fe en la persona de Jesús. Entonces, no impresionan a Dios solamente las lágrimas, impresiona la fe que tengamos en Él. No importa los años que tengamos de cristiano. Esa capacidad de entrega, esa capacidad de violencia en la oración para seguir creyendo que Dios es grande.
Dios es papá. Y dice, si ustedes, padres terrenales, si un hijo le pide un pescado, no le van a dar una piedra. Y si le piden pan, no le van a dar una serpiente. Ese es mi papá. Ese es mi papá, ¿o no? Tantas veces Dios nos ha sorprendido. Mucho más de lo que pensamos. En las mínimas cosas, como en las grandes. Entonces, en este tiempo de cuarentena, creámosle a Dios. Metémonos en oración buscándole, no solamente para tener intimidad con Él, sino para creer en lo que Él prometió y para creer que Él tiene regalos para darnos. Es como que le dijo ese sacerdote a la mujer, no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Y es lo mismo que Dios me dice a mí, no se puede perder algo que has depositado todas tus lágrimas y toda la confianza, no se puede perder. Es lo mismo que te digo, eso que estás pidiendo en tu corazón y que estás anhelando, esa sanidad que estás esperando, créelo, contra viento y marea, adueñate de eso, porque el Señor lo que más anhela es sorprendernos a través de su corazón, de su amor, ¿no? Sí, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, o sea que sabemos que van a pasar cosas, pero aferrarnos, lo que esta mujer hizo es aferrarse, ella creyó, le dijo, yo sé que tú puedes hacerlo. Es imposible, pero para ti es posible. Entonces, cuando nosotros salimos de lo natural para creer en lo sobrenatural de Dios, que dijiste muchas veces los violentos, la Biblia dice que solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Como dice la palabra, acá en 1 Pedro 1:7, que te comentaba, que dice, lo voy a leer en nuestra versión, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, porque esta fe está siendo probada como el oro, como el de esta mujer, ¿no? Claro, porque está en lo que dijiste ahí, dice, hasta que Cristo sea revelado. Sí. Hoy es un tiempo donde Dios está revelado. Sí. Esa revelación está para que yo pueda entender que humanamente no hay nada que me pueda ayudar, sino que puedo depender de ese Dios de poder, de ese Dios de gracia y de esa bendición que Dios tiene para con nuestra vida. Esta mujer, a pesar que tuvo un rechazo de Jesús, ella se tiró a sus pies. Que en realidad no era un rechazo, la estaba probando. Bueno, pero humanamente Sí. ella hubiera entendido, bueno, no es para mí el milagro. Hay otros que se hubieran dado vuelta y se fue. Sí. Cuando Jesús le habla al rico, el rico no dijo más nada. Se dio vuelta y se fue, no le gustó lo que le dijo Jesús. Cuando le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no entendió lo que le estaba diciendo. Esta mujer sigue creyendo que el único que puede darle la salida es Jesús. Y es como que reclama pidiéndole algo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Sé que tú puedes hacer el milagro. El único que puedes hacer el milagro en este tiempo es el Señor. Porque el Señor siempre mira el corazón. Siempre mira el corazón más allá. El joven rico fue y le preguntó qué tenía que hacer para dar la vida eterna. Creyó que eran reglas. Es parecido a lo que el Señor escapaba, que eran los fariseos discutiendo por lo que Por las leyes. Por las leyes. Pero les volvemos a decir de que este es un tiempo para ver milagros asombrosos. No solamente para desear y para orar para que esta cuarentena termine, sino para que en medio de toda esta oscuridad Dios se glorifique en sus hijos. Hoy nos llegaba un testimonio del pastor Lee, un pastor Lee que está en ay, no me acuerdo en qué lugar del mundo. Él se infectó con coronavirus y estaba internado, él lo cuenta y lo dice que parecía que ya no iba a salir, que no iba a sanarse y que le pedía a Dios que lo socorra, que lo ayude, porque dice que los médicos solo iban una sola vez al día, lejos, no podía estar con sus familiares, no había nadie al lado de él,
pero él pedía a Dios, decía: Dios, ayúdame, que sea más pasajero este dolor, que no podía casi respirar. Y dice que de golpe apareció un señor de limpieza y le empezó a hablar. Y le empezó a decir que había sido misionero en Nigeria. Y le empezó a contar, y después, al otro día, dice que él a la noche comenzó un poco a mejorar, y al otro día él dice que le comenzó a pedir a Dios a la noche, empezó a mejorar y empezó a tener hambre. Y dijo: ¿cómo tengo ganas de comer papas fritas con Coca-Cola? Y estaba solo porque no estaba ningún familiar ni nada. Pero a la mañana apareció este hombre de limpieza y le dijo: te traje algo, esto es para vos y también voy a orar. Y se lo acercó con todos los cuidados, dice, y que de la puerta le comenzó a orar por sus pulmones y se fue. Y dice que él sintió en ese momento una liberación de sus pulmones, y cuando abrió el paquete estaban las papas fritas con la Coca-Cola. Dios es un Dios personal, un Dios que conoce el corazón y sabe los gustos de cada uno. Y Dios se quiere glorificar en medio de tanto caos. En tu casa, en el lugar donde estás, con los tuyos, con los problemas que tengas, con las dificultades, Dios se quiere glorificar. Dios es un Dios personal, no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Apélalo a Él, apela a su misericordia, apela a su corazón, que puedas encontrar en Él todo lo que esta mujer encontró. Ella encontró y se fue a su casa segura y tan contenta, porque no hay nada más feliz para una mamá que su hija, que estaba atormentada por un demonio, haberla encontrado sana y salva. No me puedo imaginar esta mujer haber llegado a su casa, la fiesta y el zafarrancho que habrá hecho al encontrar a su hija libre de todo mal, porque simplemente creyó y superó su fe, superó todo obstáculo y consiguió alcanzar el corazón de Jesús. Vamos a orar, porque este es el momento que podemos creer. No importa lo que estés atravesando, como decía Adriana, tenemos un Dios todopoderoso. Sí. Ahí en el lugar donde estás, yo quiero que cierres tus ojos si lo quieres hacer, o tomarte de la mano de quien está cerca tuyo. La Biblia dice que si dos se convinieren, que si dos se pusieren de acuerdo, Él va a escuchar nuestro ruego. Y creemos que en esta hora, queremos que allí está la presencia de Jesús. Allí está la presencia de Dios en tu casa, en tu cocina, en tu dormitorio, Jesús, en el living, a donde estés en este momento y estés mirando esto, está la presencia del Señor. Así como la presencia de Jesús llegó a la casa de esta mujer. Ella todavía ni había llegado, pero ya había llegado la presencia del Señor. Creemos que llega la presencia de Dios en este mismo momento. Señor, nos unimos en fe, creyendo en lo imposible. Lo hiciste tantas veces, Señor, tantas veces. Cuando Israel, Señor, criticaba, murmuraba y decía tantas cosas, y veía un mar por delante y veía a los egipcios detrás, le dijiste una palabra extraordinaria: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Podemos saber que hoy estás peleando por nosotros, que hoy estás con nosotros, porque es tu palabra, es tu promesa. De donde dos o tres estén congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que esa promesa es fiel y verdadera. Señor, no conocemos esas necesidades que hay en nuestros hermanos, en aquellos que nos están escuchando, pero sabemos que eres poderoso, que eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y creemos en esa promesa, que sea hecho por la palabra. Créelo ahora, en el nombre del Señor. Créelo, que hay un poder extraordinario. Esa presencia está contigo y la bendición de Dios está contigo. Gracias. Gracias por haber estado todos estos minutos con nosotros. Te bendecimos. Te amamos. Va a ser una semana donde vas a comprobar milagros. Alegrate en el lugar donde estás. Canta alabanza porque vas a ver milagros.
Es semana de milagros, es tiempo de milagros. Repetítelo una y otra vez. Cada uno de nosotros vamos a ser protagonistas de milagros verdaderos en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Los amamos. Bendiciones.